Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Jorge. Bueno, gusto saludarlos. Buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. Hoy es un día muy especial. De estos miércoles son de SLAN. Hoy estamos a 20 de agosto y dentro de una semana va a ser realidad nuestro proyecto, nuestro congreso Guayaquil 2025. Hoy es un día muy especial por varias razones y es porque hoy es nuestro último webinario dado por esta comisión directiva. Yo como presidente de SLAN y en nombre de todos mis compañeros que han estado durante estos 2 años en esta comisión directiva, quiero darle un agradecimiento muy especial a todos ustedes los que están conectados por hacer realidad y consolidar este proyecto de educación médica continuada que se llama Miércoles son de SLAN. Para los que no saben, este es un proyecto que nació en la comisión anterior, liderada por el doctor Guillermo Álvarez de República Dominicana, y durante estos 2 años este proyecto se ha consolidado y es uno de los baluartes que tenemos hoy en día dentro de todo el marco de proyectos y de actividades de educación que tenemos en SLAN y que obviamente son apoyadas por los diferentes comités. Por eso hoy es un día de alegría, pero también de nostalgia, porque va a ser nuestro último webinario. Y quiero darle las gracias muy especial también al doctor Rodrigo Daza. Hoy no se encuentra, pero Rodrigo fue la persona que yo encargué durante estos 2 años para que liderara este gran proyecto que no tengo palabras pues para darles agradecimientos por el gran trabajo que ha hecho Rodrigo Daza, quien es el tesorero también del SLAN, y que ha hecho un trabajo que ustedes se han dado cuenta que ha cumplido los propósitos que nosotros hemos querido en SLAN, y es la inclusión, darle participación a todos los países, darle participación a colegas tanto de todos los países como de todas las edades, y dar y diversificar estos miércoles son de SLAN. Este es un proyecto que se ha consolidado y que hoy en día es un baluarte, como ustedes saben, dentro de SLAN como tal. Yo me tomé estos minutos que le pedí permiso a mis queridos amigos que van a participar como moderador y como ponente, que ahorita los voy a comentar, pero sí quería comentarles y darle las gracias de verdad a todos ustedes los que se conectan, darle las gracias muy especial también a Viviana, a Vivi, como le decimos cariñosamente, y todo el equipo de Congres, que siempre ha estado ahí junto con Rodrigo y con el equipo, haciendo que esto sea realidad. A todas las personas que están detrás de este proyecto, no crean, cada montada de un miércoles de LAN implica una serie de procesos y otras personas que no se ven, pero que siempre están ahí apoyándonos en esto. Por supuesto, quiero darle también las gracias a mis compañeros de la comisión directiva, a los presidentes de las sociedades nacionales, a todos los miembros de los diferentes comités de trabajo de la sociedad que se han involucrado con estos miércoles de SLAN. Por supuesto, no dejar atrás a la industria, que también nos ha colaborado, y precisamente hoy es un webinario que es patrocinado por Laboratorios Bayer, quien ha sido un aliado muy importante para nosotros en el desarrollo de varios proyectos de la sociedad y que sí estamos y vamos a seguir trabajando en conjunto. Yo quería darle esas palabras, no es una despedida porque vamos a seguir trabajando,
pero sí es nuestro último webinario de los miércoles, son del LAN de esta comisión directiva. Este proyecto va a seguir fortaleciéndose y va a seguir ampliándose y siendo así como es, un proyecto académico inclusivo. Bueno, el día de hoy es un webinario, de la próxima semana no tenemos webinario porque ya estamos en nuestro Congreso de Guayaquil, y para este webinario, que va a ser un tema bastante interesante, no les voy a adelantar, para eso les voy a comentar quiénes son los moderadores, quién es el moderador y quién es el panelista, y quiero presentar básicamente como moderador a un gran amigo, nefrólogo colombiano, que es el doctor Juan Diego Montejo. El doctor Juan Diego Montejo Hernández es médico internista, nefrólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. También tiene una especialización en hipertensión, un entrenamiento en experticia en diálisis peritoneal. Juan Diego es actualmente el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, ASOCOLNEF, y también es miembro importante del Comité de Hipertensión de SLAN, y también es miembro de varios comités en la Asociación Colombiana de Nefrología. Investigador, conferencista y, por supuesto, líder de opinión en estos temas que tienen que ver con nefrodiabetes, metabolismo y obesidad. Juan Diego va a ser el moderador y, por supuesto, le voy a dar la palabra para que presente a otro gran amigo de nosotros, que es el doctor Juan Carlos Ramírez, nefrólogo mexicano, también muy conocido por ustedes, pero pues le doy la palabra a Juan Diego, y de verdad termino dándole las gracias nuevamente por estos espacios y por permitir que ese lema que nosotros hemos llevado se cumpla. Todos somos el LAN. Juan Diego, te doy la palabra y muchísimas gracias a todos los conectados. Bueno, buenas noches y buenas tardes para todos. Un saludo fraterno desde Colombia para todos los nefrólogos que nos acompañan desde México hasta la Argentina y probablemente al otro lado del Océano Atlántico en España. Probablemente hay varios colegas desde allí visitándonos. No puedo empezar este webinario sin darte las gracias, Jorge, porque de alguna manera hiciste una gestión fenomenal, y yo creo que es el sentir no solo de los nefrólogos colombianos, sino latinoamericanos. Yo creo que esto es un hasta luego, porque finalmente vas a estar en cabeza del Congreso de la SLAN, todavía tienes adrenales para exprimir, falta ese gran congreso que creo que será esa cereza del pastel de tu gestión. Entonces, de verdad, amigo, que gracias, gracias en nombre de todos los nefrólogos de Latinoamérica por esa excelente gestión. Hoy vamos a tener un webinario supremamente interesante, y recuerden que lo podemos ver a través del Facebook Live y va a también quedar grabado en la plataforma de ASOCOLNEF. Ustedes saben que cuando hablamos de enfermedad renal asociada a diabetes, hemos cambiado paradigmas. Desde el 2014, los nefrólogos, y no solo los nefrólogos, los internistas, médicos generales, hemos cambiado paradigmas. Y ya tenemos unas herramientas diferentes con las cuales podemos modificar los desenlaces de los pacientes con enfermedad renal diabética. De allí que hoy todos conocemos los famosos 4 pilares. Pilares que, como digo, han cambiado desenlaces cardiorrenales en el paciente con enfermedad renal diabética. Y de alguna manera, casi que a la par, los cardiólogos también empezaron a tener unos cambios muy interesantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente de fracción de eyección reducida, donde ellos tienen sus 4 fantásticos. Sin embargo, ellos han realizado algo que todavía nosotros no hemos realizado, y es el inicio simultáneo de esos medicamentos denominados 4 fantásticos. Entonces nosotros, a pesar, si ustedes miran los algoritmos de manejo como CADIGO, ustedes ven que tenemos algoritmo que es secuencial, pero de alguna manera tenemos esa gran duda si nosotros en nefrología podríamos tener un inicio simultáneo de esos pilares de tratamiento. Y si de alguna manera, si comparáramos ese inicio simultáneo, inicio secuencial, pudiese tener una diferencia en los desenlaces de los pacientes. Por ese motivo, este webinario de hoy se da a raíz de un estudio que fue publicado en mayo.
y que fue lanzado en el Congreso Europeo de Nefrología en Viena y fue el estudio Confidence. Pero no les quiero adelantar nada más, porque para eso tenemos hoy a un nefrólogo maravilloso, gran amigo de la Ciudad de México. Él es el doctor Juan Carlos Ramírez. Juan es nefrólogo adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional Salvador de Subirán, profesor de carrera médico cirujano, adjunto del curso de alta especialidad de cirugía endocrina de la Universidad Autónoma de México, coordinador del Comité de Alteraciones del Metabolismo Mineral y Óseo del SLAN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Juan Carlos entonces nos hará una maravillosa disertación donde de alguna manera empezaremos a resolver estas dudas frente al manejo simultáneo o no de los medicamentos modificadores de enfermedad. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas en el sector de preguntas y respuestas de esta plataforma y al final de la ponencia, Juan Carlos, entonces empezaremos a observar o a mirar estas preguntas y darle respuesta. Sin más preámbulos, Juan Carlos, nuevamente Jorge, gracias por tu gestión y Juan Carlos, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Diego. Un abrazo a todos los que están conectados. Antes de empezar, también me gustaría unirme a las felicitaciones para mi amigo Jorge Rico. Lo que apostamos todos es que lo íbamos a hacer llorar con mensajes de cariño, de toda su visión, liderazgo. La verdad, Jorge, acá en México te queremos mucho. En toda Latinoamérica se te quiere mucho y nos has dado un corazón, una emoción a todos los nefrólogos para sentir que les dan. Es como una casa de amigos donde se aprende, se discute y sobre todo se forman lazos de amistad. Muchas felicidades, Jorge, y espero que soltemos esa lagrimita, si no aquí, si no en Guayaquil. A ver, pero muchas felicidades. Juan Diego, platicamos mucho sobre esta sesión. Creemos que es una sesión que va a modificar la forma en la que estamos atendiendo pacientes. Y la verdad es que cuando escogimos el tema, decíamos cuál fue el corazón del Congreso. O sea, qué es realmente lo importante de este Congreso Europeo que va a transformar la manera en la que estamos atendiendo a nuestros pacientes que viven con diabetes. Y tiene que ver con esta idea, ¿no? Tenemos pilares terapéuticos, sabemos que cada uno por separado tiene su evidencia, pero la pregunta es, ¿cómo los inicias, no? Entonces, por eso este webinario se llama Secuencia o Combinación desde el inicio. Eh, esta es la declaración de intereses y vamos a resolver algunas preguntas que entre Juan Diego y yo armamos para responder básicamente el interés del nefrólogo que está conectado ahorita y que quiere saber qué es esto del estudio Confidence, ¿no? O sea, la traducción de este estudio sería confianza, ¿no? Pero lo primero que vamos a ver es cuál es el racional para realizar este estudio. Entonces, la gráfica que están viendo ustedes viene un cambio que es importante en el campo de la nefrología, pero yo no diría en la nefrología exclusivamente. Yo diría que en todos los médicos que atienden a personas con enfermedades de alto riesgo cardio, reno, metabólico y particularmente estamos hablando de diabetes, ¿no? Y esta caricatura lo que tiene, pues es el concepto actual, ¿no? De decir, yo tengo pacientes que están con dieta y ejercicio, que tienen un control glucémico adecuado, que dejaron de fumar, que tienen manejo con estatinas, que están con metformina, y eso es el pirámide de la casa, y siguen con alto riesgo. O sea, siguen con alto riesgo de progresar a enfermedad renal y progresar a falla cardíaca. Y más o menos la idea ha sido pues que tenemos medicamentos, básicamente 3 medicamentos y probablemente en las guías aparezca un cuarto, que es utilizar un YECA o ARA2 a dosis máxima tolerada, utilizar un SGLT2, utilizar un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, en este caso finerenona, o un agonista del GLP-1. Ahora, todos los que me están escuchando probablemente pues han indicado estos medicamentos, tal vez alguno ya se esté harto de las pláticas individuales que hay de cada una de estas herramientas que tenemos los médicos. Pero ahora la pregunta clave es cómo sumarlos, en qué forma agregarlos. Y esto ha despertado una gran cantidad de dudas. ¿Por qué? Pues porque bien sabemos que
Cada uno de ellos son medicamentos maravillosos. En esta caricatura, por ejemplo, están viendo los efectos, vamos a decir, aditivos, no solamente a nivel renal, sino lo que ocurre en varios órganos, incluyendo el tejido cardíaco, el tejido adiposo y el tejido hepático, ¿no? El tejido vascular también, particularmente con dos drogas que han cambiado la vida de muchas personas. Finerenona, un antagonista del receptor mineralocorticoide, muy eficaz para hacer protección renal y cardíaca, y los inhibidores de SGLT2, medicamentos que por clase han tenido vínculo de inducir glucosuria y natriuresis, pero que probablemente tengan muchos efectos pleiotrópicos en otros tejidos. Ahora, el gran hueco que hay y por qué es importante este estudio Confidence tiene que ver con cómo estamos ahorita en las recomendaciones para ir agregando estos medicamentos, ¿no? Entonces, en esta diapositiva ustedes están viendo algunas de las recomendaciones internacionales, algunas guías para decir en qué momento lo sumas. Y si se dan cuenta, pues esto es muy blando porque te dan las dos opciones, pero no te dicen ni qué tan rápido, si pueden ser al mismo tiempo, cuál va primero, cuál va después, ¿no? Y aquí la gran pregunta es, ¿qué teníamos de evidencia antes de Confidence? Y la gran duda es, ¿existe una evidencia previa sobre el beneficio del uso simultáneo de un ISGLT2 y finerenona u otro antagonista del receptor mineralocorticoide en algún estudio en relación con desenlaces renales y cardiovasculares en población con enfermedad renal crónica? O sea, básicamente la pregunta que va a responder Confidence es, ¿qué pasa si yo tengo un paciente de alto riesgo e inicio todo al mismo tiempo, en la misma consulta? Veamos qué había antes. Desafortunadamente, teníamos muchos análisis post-hoc, muchos ensayos clínicos pequeños, con poco poder, pero muestro algunos de los ejemplos que ya había. En este estudio, por ejemplo, se veía que el efecto de los dos medicamentos, tanto ISGLT2 como finerenona, en población que tenían albuminuria importante, que tenían diabetes, pueden ver ustedes cómo había un efecto, por lo menos aditivo, en la disminución de la albuminuria. Entonces, si ven en la escala del lado derecho, la reducción entre el SGLT2 y finerenona más o menos entre alrededor del 50%, y cuando sumabas los dos medicamentos había una reducción mayor del 73%, efectos aditivos y no sinérgicos, ¿no? Algunos análisis post-hoc, ¿no? Por ejemplo, en Fidelity, que estamos hablando de todos esos pacientes con diabetes que recibieron finerenona, cuando analizábamos a los casi 900 pacientes que estaban con ISGLT2, la disminución de la albuminuria parecía un poco más marcada, ¿no? Cuando se agregaba el medicamento y al final la albuminuria terminaba siendo más baja con respecto a aquellos pacientes que no tenían ISGLT2 al inicio. En algunos estudios de vida real también parecía que el porcentaje de reducción era más o menos similar. Algún metaanálisis basándose de estas observaciones hizo algunos de estos análisis de riesgo para ver qué pasaba cuando se sumaban los medicamentos, y la señal era que los tratamientos combinados a lo largo del tiempo podían tener un mayor efecto en aumentar la supervivencia libre, por lo menos del evento renal o del evento cardíaco. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿no? Donde estamos viendo la edad de 50 años y la supervivencia libre del evento. Yo tengo un grupo de pacientes que solo lo dejo con alguna de las drogas, tratamiento convencional, solamente el ISGLT2 o finerenona, y cuando yo sumo los dos medicamentos y los estoy dando al mismo tiempo, vean cómo la supervivencia en pacientes, por ejemplo, de 50 años sube del 10 al 16%, en un paciente de 60 años entre el 11 al 15% aproximadamente, y esto era una señal que fundamentaba la idea de un ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, las guías recientes del ADA son muy curiosas porque las guías del ADA pues dan como primera línea de tratamiento utilizar un ISGLT2 aunado además a un YECA-WARA2 a dosis máxima tolerada, y luego ponen el riesgo cardiovascular, ¿no? Agregado con estos que son los cuatro pilares o los tres pilares restantes. Y la evidencia entonces queda excesivamente corta. Ahora, ¿cómo lo hacemos los nefrólogos en la práctica antes de ver Confidence?
Pues había varias teorías y probablemente la gente que me está escuchando lo hace de forma diferente. Por ejemplo, el abordaje tradicional o conservador. Es decir, inicio en YKWARA 2, me espero algunos meses, le dejo el ISGLT2, espero algunos meses, veo si la albuminuria va bajando y si ya no baja, entonces dejo finerenona y si entonces veo que el paciente sigue con algo de albuminuria, pudiera tener sobrepeso, tendría alguna indicación del GLP-1, pues agregarlo en meses después. Entonces, si se dan cuenta, este abordaje pues es muy lento, muy conservador, tratando de minimizar riesgos de la terapia. Y hay gente que ha dicho que esto ha sido un error, que esto es inercia terapéutica, que esto está matando a los pacientes. Entonces proponen varios abordajes. Abordaje acelerado, es decir, en menos de 10 meses trato de poner los pilares según el riesgo. Abordajes de secuencia rápida, empiezo un medicamento, me espero algunas semanas, dejo otro medicamento y veo algún parámetro. En este caso, en nefrología, yo creo que lo hacemos mucho basados en la albuminuria y en el nivel basal de albuminuria para hacer estos porcentajes de secuencia, estos maniobras de secuenciación. Ahora, la pregunta es, ¿y el manejo concomitante? O sea, si yo tengo un paciente que tiene diabetes, que tiene cierto control glucémico, que tiene un YKWARA2, ¿qué pasa si hago todo al mismo tiempo y en la misma consulta? Y eso es la respuesta que nos intenta dar el siguiente estudio que vamos a presentar. O sea, lo que tenemos ahorita como señal es que en los análisis retrospectivos de cortes que están atendiendo a pacientes con enfermedad renal, el efecto de los dos medicamentos siempre va a ser superior en los porcentajes de reducción de albuminuria, ya sea en algunas cortes en Estados Unidos, ¿no? Como ven aquí en las diapositivas, y casi siempre es constante que la albuminuria generalmente disminuye más del 50 al 70%. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? ¿Cuáles fueron los objetivos secundarios, ¿no? El ensayo fue publicado en Clinical Trials, por supuesto, también tiene su publicación, tiene su lógica, que aquí estoy presentando el Visual Abstract, en donde describen el corte basal del estudio, pero básicamente la idea, el desenlace primario de este estudio es un estudio de corto tiempo, vamos a decir, la idea es durante los siguientes 180 días vamos a medir como desenlace primario, más importante, el cambio en la albuminuria. Entonces, vamos a hacer un estudio multicéntrico de 14 países, en el cual 818 sujetos van a ser aleatorizados a 3 brazos de tratamiento. Y el diseño del estudio lo muestro aquí en la diapositiva. Entonces, particularmente pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La segunda es que tengan albuminuria y el punto de corte inferior de la albuminuria 100 miligramos sobre gramo. Hay pacientes aquí con albuminuria de 30, 40, 60, no. 100 miligramos sobre gramo y el límite de la albuminuria superior hasta 5000 miligramos sobre gramo. O sea, si usted tiene un paciente, imagínense que llegara con diabetes, una hemoglobina glucosilada por lo menos que sea menor del 11%. En la corte, en el ensayo clínico, van a ver que el control glucémico es relativamente bueno y además que tengan albuminuria y por lo menos un mes previo y que tengan un YECA o ARA2. Por diseño del estudio, ningún paciente podía tener un intercambiador de potasio. Se hace una lateralización y un grupo recibe finerenona, otro grupo recibe empaglifosina y otro grupo recibe la terapia combinada. Entonces, ¿cómo la recibe al mismo tiempo, el mismo día? Los dos medicamentos, ¿no? Si la tasa de filtrado es más de 60, pues la dosis de finerenona indicada fue de 20 miligramos. Si la tasa de filtrado era menos de 60, más de 25, la dosis de 10, siempre y cuando los valores de potasio tenían que estar menos de 4.8, como se han hecho los ensayos con finerenona. Entonces, en la diapositiva lo que están viendo son dos conceptos importantes. Una es terapia al mismo tiempo y la segunda, lo que le da la fuerza al estudio, lo que lo hace un ensayo clínico y lo que le hace la mejor evidencia que podemos tener, que es la presencia de un placebo. O sea, todos los pacientes estaban recibiendo 2 pastillas, ¿no? Una de ellas del mismo color, forma, sabor que la que trataban de simular, de tal forma que los pacientes no conocían quiénes tenían la doble terapia iniciada al mismo tiempo o una terapia diferente. Entonces,
Este periodo también tiene cierta estratificación, o sea, hay pacientes que tienen albuminuria más de 850 y está balanceado con los pacientes que tienen albuminuria menor de 850, pasa lo mismo con la tasa de filtrado. Aquí en el diagrama general ustedes pueden ver cómo además tiene un periodo de seguimiento un mes después. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes tenían la maniobra 180 días y después de los 180 días quítale todo el medicamento y vamos a ver qué pasa. Recuerden, el desenlace principal, la albuminuria. Y esto tomando como concepto que la albuminuria es nuestra mejor herramienta como predictor para desenlaces duros, como fueran falla renal, pérdida de la función renal de forma significativa. Es un estudio entonces que tiene una representación importante de varias etnias y los criterios de inclusión y exclusión. Esto es muy importante para la gente que nos ve, porque después de esta plática van a decir, ok, ya tengo la confianza para poder iniciar una terapia concomitante, una terapia al mismo tiempo, pero ¿en qué grupos de pacientes? Entonces, una de las claves es que todos estos pacientes tienen un YKWR2 a dosis máxima tolerada. Y este concepto es importante. O sea, un paciente, antes de someterse a alguno de los pilares, en la mayoría de los estudios clínicos que se han publicado, casi siempre tienen este esfuerzo por tratar de ajustar el YKWR2. Segundo, es que, si se dan cuenta, es una población muy heterogénea de pacientes. O sea, pacientes que pueden tener 1000 miligramos de proteinuria versus un paciente que puede tener 200 miligramos. O sea, es una maniobra que le apuesta mucho arriesgada porque es heterogénea en el nivel de gravedad de la enfermedad renal. Igual la tasa de filtrado, ¿no? Tasa de filtrado entre 30 a 90. O sea, si se dan cuenta, pacientes que probablemente tengan función renal normal, pacientes que tienen ya un deterioro importante. Y los principales criterios de exclusión, que eso es importante también entenderlo, pues tiene que ver con los que sabemos respecto a las moléculas, ¿no? Entonces, si los pacientes tenían en ese momento finerenona o tenían un SGLT2, pues no podían entrar. Si tienen diabetes tipo 1, no podían participar en el estudio. Si tienen una presión arterial muy descontrolada, pues son pacientes que obviamente no tienen el YKWR2 ajustado y que falta tratamiento médico, o aquellos que tengan hipercalemia. Básicamente el punto de corte, igual que se utilizó en Fígaro y en Fidelio, potasio de 4.8. Ahora, el desenlace y la maniobra principal es el cambio en la albuminuria. Y esta albuminuria con un método estadístico de mínimos cuadrados, que lo voy a explicar en un momento después, pero básicamente es decir, qué porcentaje te estoy bajando de tu albuminuria cuando hago esta maniobra, ¿no? Entonces, hay criterios de valoración y hay criterios de seguridad. Cuando el ensayo inició, hubo también un cuidado muy pertinente en una fase para que los pacientes recibieran las dos drogas en consultorio y hubiera una medición de la presión arterial por lo menos las 6 horas siguientes, algo que le llamaron ellos un minimapa. ¿Por qué este minimapa? Para ver que cuando tú recibieras las dos drogas, o sea, imagínense a alguien que tiene un YKWR2 y de golpe recibe empaglifosina 10 miligramos y 20 miligramos de finerenona en la misma dosis. Y algo que hicieron en este estudio fue tratar de ver que hubiera, por lo menos en esas primeras horas, ningún evento de hipotensión, ningún evento de síncope, pasa esta primera etapa y el ensayo clínico continúa, ¿no? Ahora, la población en un mapa de calor la pueden ver aquí marcada. Entonces es una población que, si se dan cuenta, no está en estadio 4. O sea, son pacientes que tienen tasa de filtrado por arriba de 30, son pacientes que estén en falla renal. Entonces esto hay que entenderlo muy bien. O sea, si ustedes tienen un paciente con una tasa de filtrado de 20, Confidence no es para ese grupo de pacientes. O sea, son pacientes que tienen alto riesgo, que tienen albuminuria, ¿no? No son pacientes normoalbuminúricos y particularmente no son pacientes que tienen estas reservas renales tan bajas, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes son los que ingresaron en el estudio? Entonces, en esta primera diapositiva pueden ver pues, las características generales, ¿no? Es muy probable que las personas que nos están viendo ahorita pues, tengan pacientes con diabetes que se parecen. Media de edad, 66 años. Índice de masa corporal de 29. La tasa filtrado glomerular promedio, 54.
La albuminuria, 579, con un rango intercuartilar que es muy amplio, que va de 292 a 1092. O sea, había una parte de pacientes que tenían albuminuria que se encontraba entre 100 a 200 y había una cuarta parte de pacientes que andaban con albuminuria arriba de 1000 miligramos. O sea, muy heterogéneo en la albuminuria. En la etnia, en la etnicidad, ustedes pueden ver que 44% se identificaban como blancos, el 46% como asiáticos, y pues había algunas etnias que no fueron representadas tan ampliamente, como la etnia negra o afroamericana, y algunas otras, ¿no? Latinoamericana, se dan cuenta, es baja, pero bueno, como decía algún profesor de alguna vez de la carrera, ¿no? No somos marcianos, somos humanos, y creo que hay cierta confianza en que por lo menos hay una gran heterogeneidad también en esto. La mayoría de los pacientes hipertensos, 28% con alguna historia de algún evento vascular previo y 16% con retinopatía. Algo que es importante también es que una cuarta parte de los pacientes ya tenían un GLP-1 y eso es importante también. O sea, estos ensayos ya empiezan a ser contemporáneos. Si se dan cuenta, es muy llamativo que la mayoría ya de los pacientes que tienen diabetes muchas veces están expuestos ya al GLP-1 mucho antes de haber recibido alguna de las otras dos terapias. Aquí en la tabla no me quiero detener mucho, las pueden revisar en el artículo, ¿no? Pero pues algo que es clave es que la media de potasio en los grupos, ya sea el grupo que tuvo combinación finerenona o empaglifosina, 4.4, 4.5, ¿no? De potasio en la mayoría de los grupos sin una diferencia concomitante. O sea, una aleatorización muy exitosa para estos 800 pacientes que fueron incluidos en el estudio. ¿Cuáles fueron los resultados primarios? ¿Cuáles fueron los resultados secundarios? Y esta gráfica creo que es muy llamativa para los que tuvimos la fortuna y la suerte de estar en el auditorio cuando se presentó el resultado. Pues había una gran emoción en el auditorio cuando dicen, miren, vamos a presentar nuestro desenlace principal y vamos a ver el cambio de la proteinuria. Aquí está nivel basal. Los pacientes inician aleatorizados, cegados, 14 días. La línea que están ustedes viendo en verde es la línea que tiene finerenona y el ISGLT2. La línea que están viendo en azul y en morado, aquellos que tienen solo uno de las drogas, finerenona o empaglifosina. A las 2 semanas había ya una caída del 30% en el grupo que recibía la combinación en la albuminuria. A las 2 semanas. A los 30 días, el grupo que tenía la combinación, vean la disminución de la albuminuria, casi de un 40%. Cuando el protocolo continúa y estos pacientes en una misma consulta, iniciación al mismo tiempo, 90 días, una albuminuria que llega a ser con una tasa de reducción del 50% que se mantiene a los 3 meses de la terapia. El grupo que tuvo la combinación, una disminución del 52%. El grupo que tiene finerenona y empaglifosina, una disminución muy similar, sin diferencia entre los grupos, se ve muy franco en la gráfica. Y cuando suspenden el tratamiento, la albuminuria regresa más o menos a rangos similares a los basales. Hay dos conclusiones radicales de este estudio y creo que una de ellas la pueden ver en la gráfica. Una es que la combinación, el inicio simultáneo, el iniciar a un paciente que tiene estas características al mismo tiempo, tiene un efecto impresionante en la disminución de la albuminuria. Y segundo, es que este efecto es sostenido, pero la suspensión de los medicamentos demuestra que este efecto se pierde rápidamente, ¿no? Esto que se traslada de forma numérica, ¿no? La gráfica es muy obvia, están viendo ustedes ahí la relación media con los intervalos de confianza, pero pueden ver cómo cuando uno utiliza ya sea uno de los pilares, EMPA o finerenona en este caso, 32%, 29% de disminución de albuminuria, nada comparado con el 52% que se observó al final de los 180 días. Entonces, esto pues desató una tormenta de aplausos en el Congreso, creo que había mucha emoción
cuando se presentaron los resultados. Y en cierta forma creo que para nosotros los nefrólogos es buena noticia. O sea, saber que tienes una terapia que por lo menos este desenlace secundario, que es muy fuerte la albuminuria, logra una disminución muy importante. ¿Qué pasa cuando hacemos los análisis secundarios y vemos aquellos pacientes que disminuyeron 30%, aquellos pacientes que disminuyeron 40%, aquellos pacientes que disminuyeron el 50%? En la gráfica en verde, ustedes pueden ver esos porcentajes de la terapia combinada. Entonces, el inicio simultáneo en el 70% de las personas logró que la albuminuria disminuyera más del 30%. En el 60% disminuyó más del 40% y en el 54,6% más del 50%. Es decir, si usted atiende a un paciente que vive con diabetes, que tiene albuminuria más de 100 miligramos y le inicia la terapia combinada, de 3 pacientes, en 2 de ellos va a encontrar que la albuminuria baja más de un tercio y en 1 de cada 2 va a ver que esta albuminuria a veces baja hasta más del 50%. Entonces, esto es muy marcado, si se dan cuenta, pues es un efecto consistente, ¿no? En esta reducción y que es uno de los desenlaces principales que tenemos para frenar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, algo que habrá que empezar a enseñar a nuestros pacientes que llegan con diabetes es hacer relaciones de albúmina, creatinina urinaria, pero como meta de tratamiento y como meta cuando uno inicia estas terapias combinadas. Ahora, algo que es también muy llamativo es los cambios que ocurrieron en la presión arterial cuando se inicia la terapia combinada. Ambos medicamentos, en este lapso de los 14 días, tuvieron una disminución, una media de la disminución en la presión sistólica de 7,4 milímetros de mercurio. Con finerenona podemos ver que fue de 2,9 y con empaglifosina de 3,7. Da la impresión que pudiéramos estar hablando que cuando inicias la terapia combinada, ¿no? La incidencia de eventos hipotensivos pudiera aumentar. Pero lo que es muy llamativo y algo muy importante es que la incidencia de hipotensión sintomática fue baja. Solamente hubo 3 casos reportados de esta corte que era de 800 pacientes en el grupo de terapia combinada, ¿no? Y esto te da cierta confianza también para una terapia que puede funcionar en este caso, si te llega un paciente con diabetes tipo 2, no está controlado la presión arterial, se hace una buena medición de la presión arterial en consultorio, sabes que vas a tener un buen efecto disminuyendo la presión arterial también como un agregado a este inicio secuencial, ¿no? ¿Qué pasa con el potasio? Bueno, la incidencia de hipercalemia en números totales fue menor en el grupo que recibe el SGLT2, pero comparado entre finerenona y la combinación, pues no hubo diferencias. Una hipercalemia que fue reportada en 9,3% en el grupo que tenía la combinación, 11,4% en el grupo que tenía finerenona, 3,8% en el grupo que tenía empaglifosina, pero aquí es lo más importante. O sea, la tasa de pacientes que tuvieron que suspender el tratamiento por tener hipercalemia fueron muy bajas. O sea, vean la gráfica que está del lado derecho, 0,4% para cada grupo. Entonces, la verdad es que parece una terapia segura, sin efectos secundarios graves, sobre todo cuando se inicia esta terapia combinada. Si abundamos un poco más en el potasio y vemos, por ejemplo, la hipercalemia arriba de 5,5, arriba de 6, ustedes pueden ver que, por ejemplo, el incremento promedio en el potasio sérico fue alrededor de 0,3 milimolas por litro, ¿no? Con la terapia combinada. En cambio, cuando das la terapia o la monoterapia, 0,19 milimolas por litro. Y esto se traduce en los porcentajes de personas que tuvieron hipercalemia arriba de 6. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje entre finerenona y la terapia combinada, pues muy bajo, 4,6%. Entre 5,5 a 6 hay un porcentaje un poco mayor, pero muchas de estas hipercalemias transitorias, fácilmente tratables, y ninguna de ellas fue consecuencia que los pacientes tuvieran que suspender el tratamiento o no continuar en el ensayo, ¿no? Entonces, si vemos toda esta información, o sea, vemos que hay una mayor reducción en la albuminuria, ¿no? Hay una mayor reducción tanto comparado con finerenona versus comparado con empaglifosina, y esto se empieza a ver desde muy temprano, desde el día 14.
La incidencia de efectos adversos serios, la verdad es que muy baja, ¿no? Y las tasas de filtrado también son más, un poco, caen un poco más con la terapia combinada, generalmente por estos efectos hemodinámicos. Aquí pueden ver los números publicados en la publicación del New England sobre pacientes que suspendieron el tratamiento y la verdad un número muy bajo de pacientes. ¿Qué podemos considerar las principales conclusiones, ¿no? Creo que la más importante es entender que Confidence te da la confianza, valga el pleonasmo, o sea, el estudio te da la confianza para saber que en este grupo de pacientes, hacer un inicio simultáneo, tienes una disminución muy efectiva en la proteinuria. Recuerden, o sea, 70% va a disminuir más del 30%, que en un metaanálisis sabemos que esa es la meta, que tiene que disminuir la albuminuria con estos tratamientos al inicio del tratamiento, y que la combinación de ambas drogas logran disminuir la albuminuria, lo cual es el desenlace ahorita pues más válido para predecir los desenlaces renales. Sabemos también que con Confidence hay un efecto hemodinámico importante, o sea, baja más la presión, hay este efecto DIP en las tasas de filtrado glomerular y que la incidencia de efectos adversos, incluyendo hipercalemia, pues son bajas, muy tolerables al momento de sumar la terapia. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver la publicación del New England para quien quiera revisar el artículo, que seguramente ya mucha de la gente que está conectada lo ha leído con detalle. Y una de las preguntas aquí es, ¿qué pasaría si este estudio se hubiera extendido como los estudios pivotales, ¿no? O sea, que te hubieras aumentado 3 o 4 años? Es algo que hay que ver, o sea, eso es algo que hay que seguir. Pero este artículo de revisión, ¿no? Creo que marca un poco cómo va nuestro concepto con la albuminuria y la tasa de filtrado. O sea, en este grupo de pacientes que uno busca tener la combinación de los medicamentos, básicamente sumar un YK-ORA2 a dosis máxima tolerada, un ISGLT2, un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, uno busca que la tasa de filtrado o la caída anual de tasa de filtrado glomerular sea como aparece en la línea punteada de color café, ¿no? Vean que con solamente una terapia, por ejemplo el ISGLT2, pues el tiempo o la ganancia crítica de tiempo empieza a disminuir. Entonces esta es la gran apuesta y es muy probable que todavía tengamos algunas ventanas para empezar a aumentar este riesgo residual, ¿no? Buscar desenlaces duros en este tipo de maniobras son estudios que probablemente requieran o grandes tamaños de muestra o grandes seguimientos, porque cada vez estamos haciendo que se retrase la enfermedad. Para mí ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Yo le cedo el micrófono a mi amigo y colega Juan Diego y por supuesto al público, ¿no? Para escuchar preguntas. Ha sido un honor y muchas gracias por su atención. Juan Carlos, excelente disertación y esta ponencia maravillosa de todo lo que fue el estudio Confidence y el racional de por qué se decide hacer este estudio con terapias simultáneas. Juan, bueno, recuerden por favor ir haciendo las preguntas en el sector de preguntas y respuestas, pero yo quiero romper el hielo, Juan, con una pregunta que a mí me asalta, y es que si uno mira el estudio Fidelio y Fígaro, los criterios de inclusión empezaron en 25 mililitros por minuto, uno, y en 30 miligramos por gramo la albuminuria. Me llama mucho la atención que para este estudio Confidence, ellos utilizaron unos parámetros diferentes. Empezaron en 30 mililitros por minuto y en 100 miligramos por gramo. ¿Cuál será el racional? ¿Cuál será, o qué crees? Probablemente no lo sabemos, pero ¿cuál podría haber sido esa justificación para no haber utilizado los mismos parámetros del Fidelio y del Fígaro? Yo creo que, o sea, como nefrólogos, Juan, si te llega un paciente con 50, 60 de albuminuria que es virgen, que no ha recibido un ISGLT2 o no ha recibido finerenona, lo más probable es que con la terapia lo alcances, con una sola monoterapia, ¿no? Y probablemente el punto donde ya dices, híjole, creo que probablemente requiera 2 terapias es cuando te llegan por arriba de 100, ¿no? Entonces creo que mucho de la albuminuria pues tiene que ver con esta experiencia que se tiene en el control de la albuminuria. Ahora,
La tasa de filtrado es importante. ¿Por qué? Si uno revisa entre líneas, en Confidence hay un exceso de cuidado porque ya sabían que iba a haber algo de hipotensión. Son muy pocos los estudios en los cuales haces un minimapa. O sea, esto de que le voy a dar lo aleatorizo y en ese momento le doy las dos tabletas y le hago una monitorización de la presión arterial y retienes al paciente varias horas, por lo menos en la primera etapa, que fue una etapa de seguridad y que esos datos no están publicados, ¿no? Pero pues habla como de este efecto que sabemos que es el efecto Dieter, ¿no? Esta caída que siempre va a haber con efecto cuando tú inicias dos terapias. Yo creo que tiene implicación práctica para la gente que nos está oyendo, porque, por ejemplo, iniciar un Yekawara 2 más las dos terapias sería muy mala idea, ¿no? O sea, siempre en este estudio te piden un mes. Y la otra es que tasas de filtrado por abajo de 30, 28, 27, 25 que estaban en Fidelity, probablemente con las terapias combinadas va a haber un grupo de personas que el efecto Dipper sea tan alto que tengas que suspender la maniobra, ¿no? Porque no tienen la reserva renal suficiente para tolerar esta hipotensión glomerular que hacen todas estas maniobras terapéuticas, ¿no? Entonces yo creo que mucho fue este punto de corte de seguridad de los pacientes y qué bueno, ¿no? Porque yo creo que si hubieran escogido de 20 la tasa de filtrado, igual y hubiera habido más gente que hubiera tenido caída de tasa de filtrado de forma significativa que tal vez hubieran tenido que suspender la maniobra, ¿no? Creo que esto no nos ayuda mucho a los nefrólogos porque luego en nuestro medio y en Latinoamérica es raro que nos envíen a pacientes con tasas de filtrado, nos envíen a nuestra consulta a pacientes con tasas de filtrado por arriba de 30, ¿no? Casi siempre nos los envían en el G4, en G5. Entonces esto es un llamado para, sobre todo aquellos pacientes que atienden a personas con diabetes, estas terapias generalmente son más tempranas, ¿no? Yo creo, Juan Carlos, que aquí hay dos cosas interesantes y es que uno se pondría a pensar cuál es el público objetivo para un inicio simultáneo. Entonces, probablemente no hay duda que a mayor albuminuria, pues mayor razón tendremos de hacer un uso simultáneo de finerenona y un inhibidor de SGLT2. Sin embargo, también aquí queda una discusión y es que en esos pacientes que no tienen mucha albuminuria, o por lo menos el estudio, digamos que los de menos de 100 los excluyó, pero uno se pregunta, claro, digamos que la manera objetiva de mirar eficacia clínica es la albuminuria y pues a largo plazo el enlentecimiento de la progresión. Pero eso no quiere decir que las personas que tengan menos de 100 miligramos por gramo dentro de su fisiopatología tengan la inflamación y el componente hemodinámico, que desafortunadamente pues nosotros no medimos biomarcadores inflamatorios y probablemente en esa población de menos de 100 de pronto el inicio simultáneo también podría ser demasiado útil, ¿cierto? Ya en el futuro yo creo que se vendrán estudios mirando biomarcadores y creo que ahí vamos a responder mucho a estas preguntas, ¿cierto? Sí, estoy de Juan, acuerdo, Juan. Aquí aquí, la sí, duda, esto que comentas, la duda es, híjole, ¿cómo haces un ensayo clínico? Eso está difícil, habría que pensarlo. Sobre todo, es la clásica pregunta de los normoalbuminúricos o con albuminuria muy correcto. bajita. Y que tú y yo lo hemos platicado varias veces. Híjole, probablemente esa gente estamos excluyéndola y tal vez no sea tan inteligente excluirlos porque también tienen daño temprano, ¿no? O sea, y creo que es una buena pregunta para desarrollar con otros marcadores, ¿no? No albuminuria, con otros marcadores, ¿no? Correcto. Bueno, Juan, te cuento que tenemos 250 personas conectadas aquí en el chat, no sé en Facebook Live, pero debe haber otro tanto. Y tenemos varias preguntas. Viene una aquí muy interesante del doctor Eduardo Pucci. Se discriminó a los que recibieron finerenona en dosis de 10 y 20 miligramos al día. ¿Será que tenemos de pronto esa respuesta en su estudio o en resultados adicionales, en esos que no pusieron en la publicación? Yo no lo conozco, la Yo no lo verdad. conozco, Juan Diego. No sé si alguien del público lo conoce. Según yo, no están publicados. O sea, lo que sabemos es que por protocolo, todos los pacientes con tasa de filtrado bajo de 60 iniciaron con 10.
y que en las visitas subsecuentes se hace el ajuste de dosis. Ahora, obviamente, estos pacientes que hicieron el ajuste por la dosis era de 10 o 20, es un dato que yo no lo he visto publicado. Hace algunas semanas también en NDT publicaron el efecto de albuminuria de Confidence como un análisis secundario. Y bueno, este subanálisis, yo por lo menos no lo conozco, Juan Diego, no sé si tú tengas No, conocimiento. Es algo que les hemos preguntado mucho en Fidelity, ¿no? También en los estudios previos con finerenona, qué porcentaje tiene 10 o 20, y eso pues luego no se sabe, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que siempre hay un esfuerzo de llevarlos a la dosis de 20, ¿no? Y uno asume que la mayoría de los pacientes deben de tener 20. Probablemente no haya una diferencia notable, sino yo creo que ya el estadista hubiera publicado ese subgrupo o ese estrato, ¿no? correcto, sí. Yo creo, Juan Carlos, que en los días venideros vamos a tener subestudios o subestudios, no, resultados adicionales analizando todo esto. Por ejemplo, hay una del doctor César Restrepo acá, que de alguna manera yo creo que pues, no tenemos esos resultados y es cómo se comportó el potasio según la tasa de filtración glomerular. Creo que eso sería súper interesante si hubiera unos, digamos que unos poblaciones diferenciales por tasa, empezando desde 30, no lo sé, 30 a 45, 45 a 60, 60 hasta 90. Sería muy interesante ver realmente cuál fue ese subgrupo de pacientes que más presentaron incidencia de hipercalemia, pero hay que anotar algo, y Juan Carlos fue Bueno, muy enfático, realmente no hubo hipercalemias severas, es decir, la incidencia fue mínima de hipercalemias severas o de retiros del estudio, que recuerden que fue un estudio a 6 meses con un mes adicional de washout o de liberación del medicamento. No sé, Juan, si tú tuviste acceso de pronto a eso de o según sea, tasa de filtración glomerular. sí, o sea, lo que dices es correcto. O sea, la cantidad de gente que tuvo una hipercalemia clínica importante con valores de potasio RD6 se cuentan menos de 15 pacientes, ¿no? Por grupo, 12 pacientes en grupo. Entonces, eso, obviamente, ese análisis ni siquiera vale la pena porque son muy poquitos pacientes que hacen este tipo de hipercalemia. O sea, sabemos, sí hay algunos análisis con respecto a la hipercalemia de los estudios previos de Fidelity, ¿no? Y sí está muy relacionado a dos cosas. A la tasa de filtrado, ¿no? Basal, o sea, generalmente a menor tasa de filtrado, mayor riesgo, y el otro, el potasio basal con el que fueron incluidos en el estudio. Por ejemplo, en este estudio tienen un potasio basal en 4.5 aproximadamente, porque en los subanálisis se sabe que gente que tiene potasio de 4.0, 4.1, generalmente el riesgo de hacer hipercalemia es muy bajo. Y la otra es que los pacientes por diseño no podían estar tomando por lo menos ningún intercambiador de potasio. Eso ellos lo tenían muy marcado. Eh, Creo que para muchos de nosotros sorprende un poco que el ISGLT2 no haya amortiguado la hipercalemia. Se parece mucho a los porcentajes a finerenona. Yo no sé, Juan Diego, si a ti te parece que sea algún tema de escape, ¿no? O sea, porque generalmente siempre hay algo de escape a la aldosterona, igual y cuando inicias las dos terapias concomitantes, pues por eso es que el efecto este que conocíamos del ISGLT2 en disminuir la frecuencia de hipercalemia, tal vez al inicio simultáneo no sea tan marcado, ¿no? Que cuando en las series observacionales, cuando lo hacen de manera escalonada, ¿no? Correcto. Juan, aquí hay una pregunta de la doctora Onelia Orense. Dice, ¿podemos utilizar la combinación en pacientes con diabetes tipo 1 que presenten proteinuria importante, tomando en cuenta el beneficio obtenido en pacientes con diabetes tipo 2? Recordemos algo y es que en las guías mundiales los inhibidores de CLT2, digamos que no están aprobados para diabéticos tipo 1. Digamos que los estudios pivotales pues no incluyen a los diabéticos tipo 1 en el uso de inhibidores de CLT2. Con finerenona, pues realmente tampoco por ahora hay la evidencia. Sin embargo, hay un estudio corriendo que es el FIND-1, que es en diabéticos tipo 1 con enfermedad renal crónica y donde el punto de desenlace es la albuminuria, ¿cierto?
Obviamente en ese estudio es finerenona, pues sin inhibidores de CLT2 y vamos a tener una respuesta muy interesante que yo creo que por la fisiopatología vamos a tener muy buenos resultados en ese estudio. Pero aquí decir que podemos utilizar FINE más inhibidores de CLT2 en diabéticos tipo 1, creo que por lo menos no tenemos la evidencia y hay que tener mucho cuidado con la cetoacidosis utilizando inhibidores de CLT2 en esa población. No sé, Juan, si tienes algo adicional en esa pregunta. Fine One, yo creo que con respecto a FINE va a dar mucha información. La verdad es que a mí me daría, o sea, no, creo que hay que tener cuidado con las cetoacidosis diabéticas euglosémicas, ¿no? Igual están a veces sobrediagnosticadas, pero eh, o sea, sí hay una señal, particularmente en diabetes tipo 1, y creo que ahí hay que esperar eh, los estudios principales, ¿no? Porque hay algunos que se están corriendo también. FDA lo tiene prohibido el ISGLT2 en diabetes tipo 1. Me parece que el EMA tiene una autorización para pacientes que tenían obesidad y índice de masa corporal arriba de 27 y luego en el 2021 se echaron para atrás. La agencia europea agarró y dijo, mucho riesgo. No sé, creo que tuvieron algunos casos de situaciones diabética y entonces en Europa ya no se permite. O sea, de hecho quitaron, o sea, dieron marcha atrás después de esto. Y me acuerdo mucho del estudio de PICT, que era el de PIC 1 y el 2 en diabetes tipo 1 con ISGLT2. Y había uno con sotagliflozina, pero son ensayos clínicos. La verdad es que creo que ahí sí se corre mucho riesgo, ¿no? De que alguien te haga acidemia con la glucosa normal y luego puede haber muertos, ¿no? Por eso. Hay que tener, creo que, cuidado ahí. Perfecto. Hay una pregunta aquí del doctor Mauricio Nieto. Dice, los pacientes, no entiendo bien esta primera parte, pero bueno, vamos a tratar de dilucidarla. Los pacientes que no reducen albuminura en los grupos simples, me imagino que es en monoterapia, o en el grupo de terapia combinada, también mejoran los objetivos primarios. Se necesita reducir la albuminura para obtener nefroprotección. También surge la pregunta de los aumentos de costos entre inicio simultáneo versus inicio escalonado. O sea, en promedio en el mapa, si ustedes ven, disminuye la albuminuria, pero el porcentaje de éxito es mucho menor, ¿no? O sea, hay que recordar que este estudio está en el contexto de la idea que predomina ahorita en todos estos nuevos ensayos. Y la idea es la siguiente. O sea, si tú disminuyes la albuminuria el 30%, disminuye más o menos el 27% el riesgo de eventos cardiorrenales, ¿no? O sea, pareciera que fuera 1 a 1, ¿no? Y el punto de corte estadístico siempre ha sido 30, ¿no? O sea, por 30% de disminución de la albuminuria se traduce a lo largo de los 2, 3, 4, 5 años en una reducción más o menos del 30% de un evento combinado renal o cardíaco. Esa ha sido la lógica, ¿no? Entonces, tú lo que buscas es tener disminución de la albuminuria y a mayor disminución de la albuminuria, con preservación de la tasa de filtrado glomerular en cierto rango, sabes que ese grupo de pacientes se va a recuperar. Entonces, con monoterapias, ustedes se dan cuenta, o sea, de 3 pacientes, solo uno te lleva la caída al 30%. Entonces, cuando lo haces de forma simultánea, ese porcentaje aumenta y puede aumentar probablemente al 70%, o sea, se duplica, ¿no? Entonces eso es como muy llamativo y creo que es el mensaje principal. Ahora, cuestiones de costos, híjole, yo creo que estar en diálisis o tener un infarto o perder función renal. Ah, hay muchos análisis de costos hechos con las monoterapias, ¿no? Hechos sumando la terapia, particularmente el sistema inglés creo que es a donde lo han tratado de convencer. Y pues sí, la cantidad de libras esterlinas que se ahorra el sistema inglés con 3, 4 pilares en reducción de muertes, hospitalizaciones, eventos de falla cardíaca, de diálisis es muy alta. Entonces, la verdad es que creo yo que el futuro, de hecho, para ahorrar costos está en iniciar temprano el tratamiento, ¿no? No, creo que Juan Carlos, que hay algo interesante, es que recordemos que este es un estudio que lo que hacía era evaluar a 6 meses, bueno, en puntos de día 14, día 30,
día 90 y día 180, como el comportamiento de la albuminuria en términos de descenso entre las monoterapias y la terapia combinada. Este no es un estudio de largo plazo para dar desenlaces renales y mucho menos cardiovasculares. Sin embargo, yo creo que el tiempo nos mostrará qué va a pasar entre los pacientes con inicios tempranos de terapias combinadas e inicios tardíos. Y les pongo un ejemplo. En hipertensión, por ejemplo, ya está más que dilucidado que a mayor tiempo de control de la presión arterial, peores desenlaces cardiovasculares tiene el paciente. Y hay muchos estudios que nos muestran que si el paciente se controla en menos de 6 meses la presión versus más de 6 o 12 meses, los desenlaces son diferentes. No, es que es lo mismo si nosotros logramos disminuir la albuminuria un 30 o 50% en 18 meses que 6. En este momento probablemente no tenemos la respuesta, pero uno asume por la fisiopatología que sí debe tener diferencias conceptuales en términos de los desenlaces, hospitalizaciones, mortalidad, llegada a terapia de reemplazo renal, incidencia, progresión de insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso va a suceder. De hecho, fíjense que los cardiólogos en insuficiencia cardíaca, eso es lo que ven. Y por eso ellos promueven el inicio simultáneo de los 4 fantásticos. Sí, me gustaría agregar también que pues, es una era en donde tenemos desenlaces secundarios, o sea, no son desenlaces duros, pero pues pongámonos en contexto, o sea, Finerenona, los ensayos clínicos se planearon en 2015, ¿no? 2014. O sea, estamos hablando que ya van a ser 10 años a tener ya desenlaces y una maniobra terapéutica, pero a veces hacer estos grandes ensayos clínicos, además de costosos, requieren muchos años. Entonces, esto está bien aprobado. O sea, por ejemplo, la Agencia Europea ahora, si tú tienes una droga para pacientes con diabetes y demuestras, ellos están apostando a 2 desenlaces. Una es la albuminuria en seguimiento y la otra es la pendiente de la tasa de filtrado, ¿no? O sea, cuánto cae en la tasa de filtrado. Entonces ya son nuevos desenlaces. ¿Por qué? Pues porque si no es perder otra década avanzando con ensayos, tratando de buscar esto. Sí, es una apuesta, pero yo no lo veo mal, ¿no? Pues si no, una de esas nos vamos a terminar jubilando, Juan Diego, tú y yo, y va a haber 2 drogas nuevas, habiendo una necesidad impresionante de gente que está en riesgo. Entonces es la gran Total. apuesta, esperemos que salga, ¿no? De que la albuminuria es un subrogado intermedio muy potente y que es el que tenemos disponible para hacer estos ensayos, ¿no? Una pregunta, Juan Carlos, de mi colega y amigo Washington Osorio. Buenas noches, Washington. Ya pronto estaremos en tu país. El martes por allá nos veremos. Nos pregunta, se ha visto en estudios post hoc que al suspender el inhibidor de CLT2 se mantiene el beneficio cardiovascular hasta por 12 meses en los pacientes que participaron recibiendo el ISGLT2. ¿Será que podríamos esperar lo mismo en los pacientes del Confidence? No, no creo, fíjate. De hecho, lo del ISGLT2 queda cierta huella, pero depende del tiempo. Pero o sea, lo que sabemos muy bien con FINE es que si uno suspende la maniobra, la curva de riesgo se empieza a parecer a la del placebo. O sea, son medicamentos, o sea, al fin y al cabo hay que recordar cómo actúan, ¿no? O sea, lo que estás haciendo cuando tú das fine es que estás bloqueando el receptor mineralocortico de forma efectiva, ¿no? Con un bajo riesgo de hipercalemia, pero si lo suspendes, pues el receptor se vuelve a prender, porque nunca, o sea, no quitamos, no es que bloquees a nivel genético la cantidad de aldosterona que está activando el receptor. Y el ISGLT2 también tiene cierta pérdida, ¿eh? O sea, ese sí también tiene, cuando, por ejemplo, alguien llega a diálisis y le suspenden el ISGLT2 y aquellos se los continuaron, pues hay alguna evidencia de que el efecto cardioprotector continúa, pero más marcado en el que se lo dejaron, ¿no? Entonces yo creo que ambos medicamentos son de continuo y eso sí, creo que es importante difuminarlo porque Sí, conozco gente que a veces dice, le voy a dejar 6 meses, baja la albuminuria y después se los quito. Y eso como que ya, o sea, generalmente el riesgo vuelve a regresar la albuminuria y el riesgo se parece como si te hubiera tocado con efecto placebo, ¿no? correcto. Y de alguna manera, fíjate, Juan Carlos, es probable que por unos días sí dure un efecto residual. Y fíjate que en ese washout del Confidence, que fue de 180 a 210, de alguna manera otra vez el paciente empezó a presentar esa albuminuria,
y la tasa de filtración obviamente empezó a aumentar porque se desaparece el efecto hemodinámico y al día 30 después de la suspensión, pues todavía, digamos que no había llegado a la parte basal de ese rack con que se empezó. Es probable que todavía persista un poquito de ese efecto antiinflamatorio y hemodinámico, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, la idea es no suspender la medicación, porque finalmente, pues los medicamentos tienen una vida media y el freno de esa sobreactivación y el mecanismo inflamatorio de los inhibidores de CLT2, que no solo es hemodinámico, también digamos que de alguna manera de estos medicamentos participan casi que las tres vías de la fisiopatología de la enfermedad renal asociada a la diabetes. Sí, de Bueno, otra hecho, pregunta. nada más Ah, sí, dale, Juan, qué pena. complementando, o sea, la postura de los grandes expertos es que aún en pacientes que no tienen respuesta, o sea, si tú le dejas a alguien un ISGLT2 y le dejas FINE y no hay respuesta, o sea, la albuminuria no te baja el 30%, la opinión en general es que no los quites, ¿no? O sea, que no los quites porque si bien no baja la albuminuria, hay muchas dudas de que al quitarlos aumenta mucho el riesgo, sobre todo el riesgo cardiovascular puede aumentar, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje importante. Correcto. Hay una pregunta del doctor Raimundo que no entiendo. Dice, ¿y si los pacientes ya tienen ARA2? Recuerden que la base o el primer pilar del tratamiento en enfermedad renal asociada a diabetes es el bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona y ECAS o ARA2. El fundamento de estudios como Fidelio, Fígaro, Confidence e incluso de varios de los señores de CLT2 era que el paciente tuviera la dosis máxima tolerada de IECAS o ARA2 para darle continuidad al estudio. Entonces, de alguna manera, los pacientes no tendrían por qué no tener bloqueadores del sistema renal angiotensina aldosterona en su arsenal terapéutico. Viene otra pregunta que dice, en pacientes con TFG 45 diabético y no diabético, con fenotipo albuminuria negativa, iniciarían finerenona. Hay que Juan. esperar el ensayo clínico. Entonces, ahorita la aprobación es para diabetes tipo 2 y me parece que en el ASN se van a dar algunos datos de los Correcto, o ensayos. sea, hoy en día finerenona es diabéticos tipo 2 con enfermedad renal crónica, valga la aclaración, y eventualmente el Fine Arts ya nos abrió la puerta para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y moderadamente reducida, ¿cierto? Pero de resto, pacientes con enfermedad renal crónica no diabética, no lugar y albuminurias por debajo de 30 miligramos por gramo, pues tampoco tenemos la evidencia. Miraremos en el futuro qué pasará. Dice, si tengo un paciente con diabetes tipo 2, insulino requiriente, con proteinuria, no nos dice cuánta proteinuria, con ATFG mayor a 30, que ya tiene IACAWARA, metabólicamente compensado, debe ser hemoglobina glicada controlada, puedo introducir la combinación al mismo tiempo. Y Yo creo, si Juan, que esto se parece un poco a la pregunta que hicimos al principio. Y fue que pues este estudio se hizo por encima de 100 miligramos por gramo y porque de alguna manera pues la única manera a veces de ver desenlace temprano es ver el comportamiento de la albuminuria, que la buena noticia es que la vemos rápido, a los 14 días ya hay una disminución del 30%. Y claro, si nosotros tenemos un paciente por lo menos en 30 nomás, con solo utilizar la monoterapia vamos a disminuir 30 y pues llegaría a 20. ¿Cierto? Entonces, digamos que la lógica. hipotéticamente no deberíamos introducir otro. Y el estudio realmente se hizo fue con más de 100 miligramos por gramo. Entonces, Eh, digamos que aquí, Juan, habría mucha tela para cortar. Y me voy a adelantar. ¿Será entonces que el inicio simultáneo solamente se vale para aquellos pacientes que tengan más de 100 miligramos por gramo? Es una pregunta sumamente interesante. sí, no lo sé, porque es que, a ver, hay dos estudios que a mí siempre me rompen la cabeza en eso, porque tú ves a alguien, un paciente con diabetes de mucho tiempo y lo ves sin albuminuria, dices, ok, pues no tiene daño, ¿no? Tiene bajo riesgo, no hay que agregarle más medicamentos, sobre todo si es albuminuria baja. Pero cuando hacen biopsias de esos pacientes, luego hay pacientes que tienen una franca nefropatía diabética que a veces no arroja albuminuria. O sea, con todos los datos, con la clasificación actual de estas que son tipo 3 tipo 4 con nódulos de Kinstel Wilson, engrosamiento de las membranas, ¿no?
y pues sí son pacientes que tienen un riesgo, ¿no? Y pues es una población que no sabemos, ¿no? O sea, que no sabemos porque el ensayo clínico tendrá que ser un ensayo clínico o de los viejitos donde te esperas 10 años para ver cuántos les dio el infarto, cuántos llegaron a diálisis, o cambiarte de biomarcador. Entonces el problema en diabetes pues, es que no tenemos biomarcadores, o sea, tenemos albuminuria y la caída de la tasa de filtrado, pero, o sea, si alguien me dice, oye, alguna interleucina, alguna metaloproteinasa que se pueda medir en orina, alguna proteína de calcificación, o sea, eso todavía no está validado. Entonces, no sé, creo que lo humilde aquí es decir, no lo sé, doctor, los ensayos clínicos están hechos para gente con albuminuria, menos de albuminuria. La verdad es que suena lógico, pero pues hay que ser muy cautos. O sea, eso pues tratamos de hacer medicina científica, ¿no? Entonces, Correcto. que recibe el medicamento el que más lo tiene y que tiene buena evidencia, ¿no? Sabes, Juan, que hay varias preguntas de escenarios no albuminúricos e incluso hay una pregunta de escenario con enfermedad renal no diabética. Incluso nos preguntan aquí la doctora Eliana que si en el estudio de todos los PET redujeron albuminuria, pensando en otra causa de albuminuria no metabólica. Se asume que el 100% de los PET reclutados, que no fueron muchos, fueron 818, bueno, no, si es un número importante, tenían enfermedad renal asociada a diabetes, pero realmente no discriminan qué pacientes no disminuyeron, ¿cierto? Esa data no lo tenemos, pero la buena noticia es que hay otro estudio corriendo, que es el FIND-CKD, que es en enfermedad renal no diabética, y probablemente por la fisiopatología de la enfermedad renal no diabética de tipo proteinúrico, yo creo que también vamos a tener resultados muy buenos, que no hay duda que la sobreactivación del receptor mineralocorticoide no pertenece solo al mundo de la diabetes mellitus, sino que de alguna manera también está en otro tipo de escenarios. Y yo creo que en ese FIND-CKD hoy vamos a tener un buen número de pacientes con inhibidores SGLT2, poblaciones con IgA, con focal y segmentaria, y yo creo que vamos a tener una respuesta muy interesante en el futuro no lejano en pacientes o en población con enfermedad renal crónica no diabética. Yo, o sea, creo que para la región, que luego leemos mucha literatura de enfermedad renal diabética sin albuminuria, pero por lo menos hablo de la experiencia mexicana. O sea, aquí en México que tenemos una cantidad de diabetes impresionante, vamos a decir que por lo menos en la Ciudad de México, más del 90% de los pacientes tienen albuminuria importante no medida. O sea, es una pena. O sea, todavía hay laboratorios que no miden albuminuria en RACU y andan haciéndolo con el ego, etcétera. No sé, supongo que debe ser muy heterogénea la experiencia en la región, ¿no? Por ejemplo, no sé en el caso de Colombia cuántos pacientes tengan enfermedad renal diabética no proteinúrica, pero no es el caso europeo. O sea, que allá es donde reportan el 30, 35%, algunos países, o sea, de tres pacientes con diabetes, uno no tiene albuminuria con enfermedad renal, y creo que no es la experiencia, por lo menos la mesoamericana mexicana, ¿no? O américo-estadounidense, México-estadounidense, generalmente el fenotipo es albuminúrico, ¿no? Entonces yo creo que sí es un campo importante, pero híjole, la urgencia es que si ven albuminuria, y particularmente albuminuria que no va a mejorar con una sola droga, o sea, arriba de 100 creo que es un corte muy lógico porque esos no van a mejorar. O sea, este estudio ahora sí te da la confianza para decir, le puedo dejar los dos medicamentos y ya sé lo que va a pasar, ¿no? O sea, va a caer a los 14 días la albuminuria, la presión arterial, pues va a bajar una media de 5, 6, 7 milímetros de mercurio, va a haber poquitos casos de hipercalemia leve manejable, pero creo que te da la confianza para tratar esos casos, ¿no? O sea, creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Bueno, tenemos por aquí muchas preguntas, Juan, pero nos quedan 2 minuticos. Ya me anunciaron desde el stage Me alargo central mucho, o sea, ya. que debemos ir terminando 3 minuticos. Una pregunta. Dice el corte de tiempo a los 180 días. ¿Cuál fue el motivo y no se continuó mayor tiempo? Recuerden que este fue un estudio para ver disminución de albuminuria. Para poder ver desenlaces, debería ser un estudio de más de 3 años. Sin embargo, recuerden que la FDA dice que una disminución, que una estrategia que disminuye la albuminuria más de 30% se considera como un punto
o un desenlace subrogado de nefroprotección y probablemente también de protección cardiovascular. Pacientes trasplantados realmente no se incluyeron en el estudio. Pacientes trasplantados, Finerenone en Colombia lo empezamos a utilizar desde octubre de 2024 realmente, que fue cuando fue aprobado por nuestro ente regulador. No sé la experiencia en México en trasplantados renales de Fine, Juan. Creo que el punto con FIT nada más es la interacción, ¿no? Porque puede tener cierta interacción con los inhibidores de calcineurina. Hay una buena cantidad de ensayos y algunos, tanto de la industria como algunos iniciados por el investigador, que creo que ahí vamos a tener la respuesta más segura. Afuera, en el centro donde yo estoy, algunos pacientes han recibido FINE, pero sí se ha tenido que hacer un ajuste con la dosis del inhibidor de calcineurina. Entonces, habría que tener ahí cuidado porque recuerden que es la misma citocromo, o sea, el metabolismo es por la citocromo 3A4 y existe interacción en los medicamentos. Entonces, hay que vigilar y estar monitorizando tanto potasio como los niveles de calcineurina, ¿no? Perfecto. Juan, a mí me asalta una duda que yo sé que no tenemos, pero que vamos a tener probablemente, es que por lo menos 200 pacientes del estudio tenían agonistas GLP-1. ¿Qué pasará entre esos 200 con GLP-1 y los que no lo tenían en términos de albuminuria? ¿Será que a eso les fue mejor? ¿Vos qué crees? No lo sé. De hecho, quien escribe el editorial del New England, el New England está publicado el artículo y si ven la editorial, hace la misma pregunta. Pero seguramente nos la van a responder porque son su Esa pregunta es muy análisis. interesante. Sí, sí, yo creo que deben de tener la apuesta, es que deberían de tener mayor disminución de albuminuria, la apuesta, porque, o sea, dejar a alguien con un agonista de GLP-1, no solamente el efecto del peso, sino que hay una gran apuesta de mecanismos Claro, oxidativos, fisiopatológicos, que también tienen que disminuir correcto. la inflamación glomerular. Y es un buen número, ¿eh? O sea, es una cuarta Yo creo que hay parte. varias cosas interesantes, Juan. Disminución de albuminuria, cómo se comporta el enlentecimiento de tasa a futuro, cómo se comporta obviamente peso, probablemente sí mucho más, y presión arterial. Porque agonistas de LP1 también disminuyen presión arterial por su efecto. Entonces yo creo que ahí ojalá pronto tengamos esas respuestas. Por último, Juan, para terminar, una vez que logremos el control de la albuminuria, es decir, empezamos simultáneo, tenemos menos de 30 miligramos por gramo, vamos súper bien. ¿Debemos mantener la terapia o la suspendemos o dejamos monoterapia? Mantener, mantener. Ya lo curaron de la nefropatía diabética, eso no lo veíamos. Yo de residente no lo veíamos. La nefropatía diabética era la maldición para los pacientes. Mantener, no lo quiten. O sea, no, así no están hechos los ensayos clínicos, hay que mantener la terapia. Bueno, queridos colegas latinoamericanos, hemos llegado al final de esta sesión. Nuevamente a Jorge y su junta directiva, gracias por estos magníficos 2 años. A Rodri por mantener miércoles de SLAN, que es una actividad buenísima, famosísima desde México, Argentina y que traspasa fronteras. En Colombia somos fans de miércoles de SLAN. Y de verdad, Juan Carlos, fue un placer estar contigo en esta última sesión de esta junta directiva. Esperemos que Vicente y su nueva junta con todos nos sigan invitando. Es un placer para mí estar acá. Y bueno, sin más, buenas noches. Gracias a todos. Recuerden que esto queda publicado en la plataforma de SLAN. Nos vemos a los que van a estar en Guayaquil. Nos vemos la próxima semana. Feliz días para todos. Buenas noches y todos somos SLAN. Muchísimas ¿Qué gracias, un tal? abrazo a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy la doctora Carolina Vázquez y en nombre de toda la comisión directiva queremos agradecerles de corazón. Cada logro que alcanzamos no es de uno solo, sino es el fruto del esfuerzo colectivo, de la pasión, dedicación y compromiso de cada uno de ustedes. Queremos destacar también lo especial de este último webinario de la gestión lleno de información científica relevante para retrasar la progresión de la enfermedad renal con la excelente presentación súper clara. Le agradecemos muchísimo, doctor Juan Carlos Ramírez, y la impecable realmente moderación del doctor Juan Diego
Montejo. Gracias también a todos los que estuvieron detrás de las pantallas, porque la participación, el entusiasmo de ustedes hacen que este gran equipo siga creciendo. Nos vemos muy pronto en Guayaquil. Vienen los anuncios parroquiales, que están básicamente basados en lo que va a ser nuestro congreso la semana que viene. Así que adelante, Vivi, por favor. No pierdan la oportunidad de asociarse y ser miembros de SLAM. Si todavía no se han inscrito al Congreso, pueden acceder a tarifas reducidas volviéndose miembros de SLAM. Aquí tienen las tarifas de las membresías de SLAM ERA, SLAM ISN, SLAM ERA ISN. Siguiente, Vivi. Todavía están a tiempo de inscribirse al curso de metabolismo del agua y equilibrio ácido-base con el reto clínico interactivo, que va a tener un taller presencial en Guayaquil, Ecuador, que va a estar impecable. Todavía están a tiempo, así que no se pierdan de este curso que está buenísimo, liderado por el Instituto SLAM. Siguiente, por favor, Vivi. Y bueno, ya también vayan haciendo las valijas para viajar el año que viene, porque del 11 al 14 de febrero del 2026 tenemos la 6ª Conferencia Internacional de Patología Renal por primera vez en Latinoamérica, nada más que en la antigua Guatemala. Así que, bueno, ahí nuestro presidente electo ya nos estará esperando en su casa. Siguiente, Vivi. Y bueno, lo otro, todavía hay cupos para los talleres que se van a estar dando de SLAM, el taller de intervencionismo, el de onconefrología, el de tratamiento conservador y soporte en enfermedad renal crónica, el de enfermería, el de lesión renal aguda, y bueno, y luego los que ya vienen con imitación, y también el del metabolismo de agua, que tienen que inscribirse al curso para poder acceder. También van a poder hacer la inscripción en el sitio, si es que no lo han hecho antes, pero como son cupos limitados, les sugerimos que hagan la inscripción con antelación. Siguiente, Vivi. Y bueno, visiten la web, entérense de todos los detalles del Congreso SLAM en congresoslam.org. Ahí van a tener los detalles de los registros de inscripciones, de la sede, si quieren tener las opciones de alojamiento, de patrocinio, y también plantillas para las presentaciones de trabajos libres. Y bueno, más que un congreso, como dice nuestro logo, esto va a ser una experiencia inolvidable donde nos vamos a poder ver entre todos. Nos vemos muy prontito, en una semana. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, Felicitaciones, doctor Juan doctores. Carlos, doctor Juan Diego, Buenas noches. Excelente. gracias, a doctor. todos Flyer. ustedes. ¿eh? Excelente, Excelente. realmente Gracias. una participación, y podíamos seguir aquí toda la noche. Total. Muchas gracias a Bayer, que también estuvo auspiciando este webinar. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias. Una